Bendiciones a todos, qué bueno estar de nuevo con todos y poder tener este en vivo en nuestro discipulado. Estamos muy contentos porque estamos ahora con Pastora Claudia y nuestros hijos espirituales, Pastor Luisito y Pastora Dunia, y es una bendición preciosa. Gracias por aceptar la invitación y por unirnos a discipular al pueblo que está ahí presente. Si ustedes se dan cuenta, nos miran aquí compartiendo porque queremos compartir el programa. Si ustedes se pueden tomar un minutito para compartir el programa, el en vivo, luego lo vamos a tener en YouTube y luego vamos también a tenerlo en podcast para que todos podamos tener ahí sí que la opción en todas las plataformas posibles para poder estar conectados escuchando la palabra de Dios y sobre todo este discipulado. Les quiero dejar el tiempo para que se presenten. Pastora Claudia, te presentas, y luego Pastor Luisito y Pastora Dunia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amados. Estamos nuevamente llegando por este medio hasta sus casitas. Gracias por aceptarnos primeramente. Gracias. Hoy venimos nuevamente con recargas, con las baterías cargadas. Venimos a compartirles. Mi nombre es Claudia Pérez y vamos a estar compartiendo en esta hora. Y hoy tenemos el placer y el gusto de poder compartir acá con mis amados. Ellos se van a presentar y es una bendición el poder compartir con ustedes. Amén. Amén. Hola, bendiciones. Gracias por la invitación. De veras que nos sentimos muy agradecidos, ¿verdad? Porque sabemos que no es fácil traer a alguien y que venga a hablar aquí cualquier cosa, pero bueno, me presento, mi nombre es Dunia y tenemos la bendición de pastorear en la ciudad de San Francisco y es un honor servirle al Señor, y así que aquí estamos para entrarle a este discipulado. Estamos muy contentos. ¡Aleluya! Amén, diría. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Les saluda el pastor José Luis Molina. Estamos pastoreando en el Centro Cristiano Palmos de Aceite, San Francisco, y es un placer poder llegar hasta sus hogares, y estamos a la expectativa de lo que el Señor quiere que aprendamos juntamente con ustedes. Amén. Así que abra su corazón, agarre su lápiz, su libreta, o prepare su teléfono con sus notas para que podamos aprender juntos. Y gracias, pastor. Acabamos de tener un momento aquí en la casa también muy precioso, así que estamos listos para darle. Eso, amén, con una buena actitud, ¿verdad, Pastor Luisito? Actitud, venimos con toda la actitud positiva para poder trasladar este discipulado, y bendecimos a todos los que ya se están conectando ahí. Qué bendición poder saber de que están pendientes del programa del discipulado y así poder aprender juntos. Estamos hablando una serie sobre los falsos profetas. Es una serie muy extensa porque tiende a aclarar muchas dudas, tiende también a que podamos en este discipulado detallar varias cositas que muchas veces no las detallamos, y por eso es de que estamos tomándonos el tiempo, y para eso es que se abrió este live, este video, este podcast, para que podamos detallar todas esas cositas que muchas veces no las podemos detallar. Y por eso es de que es bien importante que ustedes también hagan sus preguntas y que podamos juntos aprender y poder exponer este discipulado. Así que quiero hacerles un recordatorio de la última semana. Estuvimos hablando sobre lo que eran los profetas falsos, pero nos enfocamos en el libro de Ezequiel, y ahí vimos 5 tipos de profecías falsas: los profetas insensatos en Ezequiel 13:3, los que no se ponen a la brecha y no edifican, Ezequiel 13:5, y también vimos los que ven vanidad, adivinan mentira, en Ezequiel 13:9. También los que hacen brujería y cazan las almas, eso estuvo fuertísimo. Está en Ezequiel 13:18, y los que entristecen al justo y fortalecen al impío, falsos definitivamente, porque cómo alguien va a entristecer al justo con una profecía y cómo va a fortalecer al impío. Entonces esas fueron las 5, y no sé si querés agregar algo de la semana pasada, Pastora Claudia, y mis amados, si quieren agregar algo de la semana pasada para ya entrar a lo de ahora, porque hoy nos vamos a enfocar en los siguientes pasajes donde dice específicamente falsos profetas. Amén. La semana pasada estuvimos hablando y nos quedó bien clavadito esa versión que leía Pastora Heidi, ¿verdad? Donde decía que
que muchas veces entraban en un delirio, Oh, sí. ¿verdad? Y que hablaban con delirio. Y es porque, los falsos, claro. Y es porque mirábamos a través de la palabra de que cuando alguien es falso, es algo que delira, ¿verdad? Entonces, acá hemos estado viendo a través de la palabra la diferencia entre un falso y un verdadero, pero también hemos visto que aún a los escogidos el enemigo va a tratar de engañar, porque como decíamos la semana pasada, es una copia, todo lo falso es una copia que el enemigo hace, pero una copia es algo que, por ejemplo, si hay dinero falso que llega a un banco, de tanto estar contando los billetes, el que atiende, el que cuenta el dinero, cuando llega un billete falso, lo va a poder tentar, lo va a poder ver y va a decir, solo con tocarlo va a decir, este no es genuino, este no es original, esto es falso. Así nosotros, si nosotros escudriñamos en la palabra, al nosotros estar escudriñando la palabra, estar aprendiendo de la palabra, sentarnos a la mesa, discipularnos, nosotros vamos a tener ese espíritu de sabiduría, vamos a poder saber qué es lo genuino y qué es lo falso. Desarrollar el discernimiento, ¿verdad? Amén. De estar en lo genuino se detecta lo falso. Es buenísimo. Querían agregar algo la semana pasada cuando estuvo Pastor Steve, Pastora Heidi con nosotros, si quieren. Sí. Me quedé muy admirado también de lo que estaba diciendo, de los delirios de esos profetas que a veces hablan muy bonito, ¿verdad? Y a veces ese tipo de profecías, ¿verdad? A veces como que dejan ilusionada a la gente, ¿verdad? Y a veces también la dejan confundida. Me preguntaba hace mucho tiempo una oveja, me preguntaba y me decía, pastor, de repente hay profecías, ¿verdad? Que le dicen a uno, pero realmente uno nunca ha experimentado eso. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso? Entonces, como dice también la palabra, Pablo, ¿verdad? Que agarremos lo bueno y desechemos lo malo, ¿verdad? Entonces creo que a veces hay profecías que realmente hay que recibirlas y saberlas, como dijo alguien, cómo discernirlas. Pedirle al Señor, ¿verdad? Que cada vez sea su Espíritu Santo que nos pueda habilitar para poder llevar a cabo eso. Amén, amén. Pastora Dunia. Creo yo que entrando en ese tema del discernir, me gustó mucho ver la primera vez que grabaron, porque uh-huh. Pastora lo explicó. Empezando, creo que en los primeros minutitos quedó claro, pues, de cómo discernirlo. Entonces dije yo, ahí estaba otro punto que me llamó la atención, era ese de que cazan las almas. Y casi, o sea, no va a salir a cazarlo como un fantasma, ¿verdad? Claro. Algo así, sino son muchas veces, pienso yo, que son esas personas que andan hablando bien tierno, que dan aquellas profecías de prosperidad casi siempre. Entonces ahí es donde ya queda aquella alma y dice, ay, le habla al Señor y me dice las cosas bien bonitas. Quiero escuchar. Sí, es cierto. Exacto. Es cierto. Entonces es bien tremendo cómo un falso profeta caza el alma de una persona, porque esa persona queda de una forma hechizada. Ajá. Y quiere depender de esa persona que le profetizó y quiere que todo el tiempo le estén diciendo cómo hacer las cosas a través de una profecía, entre comillas, porque quedó cazada el alma. Cautivada. Sí. Entonces sus sentimientos, sus emociones y su voluntad va a estar ligada al falso. Entonces eso es para ponernos al tanto de la semana pasada. Así Amén. Que entrémosle esta semana. Estamos, aleluya, viendo allá, están conectándose más. Es que lo que pasa es que todavía estaban almorzando muchos acá todavía, porque acabamos de tener una fiesta acá preciosa, pero ya se están conectando ahí. Qué bendición a todos poder verles. Esta semana queremos hablar en la parte 4, ya nos toca lo que es Mateo 24:11, y vamos a ir al grano. Mateo 24:11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces en este capítulo de Mateo, definitivamente no es tema escatológico, es un discipulado ahorita sobre los falsos profetas, así que le vamos a sacar o acercar la lupa a lo que sería los falsos profetas nada más, es porque si nos metemos a hablar de escatología nos vamos a extender mucho, pero el punto acá es de que dice que hacen que la gente se enfríe. Entonces un falso profeta lo que va a provocar es de que a la larga la gente que está siendo ministrada, entre comillas, repito, por un falso profeta, lo que va a provocar o el fruto que va a dar es que la gente se enfríe y ya no esté con aquel fervor, aquel amor
aquella pasión, aquel anhelo de hacer las cosas para el Señor como las hacía antes, por culpa de un profeta falso que dio una profecía falsa. La persona viene a dar frutos de eso falso, enfriarse. Entonces, eso está bien delicado, y también definitivamente la persona que tanto el falso como la persona que recibe esa profecía, pues son dos vías que hay que analizarlas, ¿verdad? Así que les dejo este versículo sobre la mesa para que lo platiquemos. Mateo 24:11, donde la gente se enfría, el amor de muchos se enfría. Sí, porque por eso fíjate que dice la misma palabra también, ¿verdad? De que la profecía no nos sirve para para guiarnos, sino que es una confirmación, ¿verdad? Entonces, si desde ahí partimos, desde lo más básico, aquí estamos hablando cosas básicas que fluyen en una persona que pueda tener una unción, que pueda tener el don y que pueda tener un ministerio. Aunque cuando una persona ya fluye como un ministerio, es algo mayor, se puede decir así, ¿verdad? Porque recuérdense que dice la palabra de Dios que Él nos ha dado poder y autoridad. Tenemos la palabra, la boca tiene poder, ¿verdad? Entonces acá dice en Mateo, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí entramos nuevamente a que ahí está hablando de un tiempo futuro que ahora es presente para nosotros, ¿verdad? Entonces, esto está escrito de que en este tiempo se van a levantar muchos diciendo, yo soy aquí, yo soy allá, pero realmente son falsos. En primer lugar, porque no tienen una cobertura, no tienen una casa, no tienen alguien quien los disipule, alguien que nos cubra, alguien. Entonces, estos van a llegar lanzando esos delirios, lanzando esa palabra que no es genuina, y va a llegar el momento donde esa gente que ha recibido esa palabra, al ver de que no se cumple, al ver de que fue un engaño, se va a enfriar. ¿Por qué? Porque también no tienen convicciones. Porque la gente que tiene convicciones, la gente que verdaderamente ha entendido que es un hijo, ha entendido, se sienta, se disipula, no lo van a poder engañar. Wow, qué tremendo lo que estabas diciendo, ¿verdad? Sí, yo miro este pasaje, pastor, y puedo ver que hay algo bien peligroso, porque dice, y muchos falsos profetas se levantarán con ese título, o sea que se levantan solos. Qué tremendo. Y una de las cosas más terribles y más peligrosas de estos que se levantan solos es que con las profecías que sueltan o que dan, como nunca se dan a cumplir por cuanto lo que hablan es falso, entonces algo que matan, pastor, es la raíz de los frutos. Porque mata el fundamento, mata lo que es el amor, que es el fundamento de los frutos del Espíritu Santo. Claro. Entonces, al matar, no dice, y por haberse multiplicado la maldad, no dice la templanza de muchos se enfriará, sino que dice el amor, que es el fundamento de los frutos del Espíritu Santo. Wow. Entonces, estas personas, al llegar a ese tipo de profecía falsa, como no se cumple lo que dice, entonces pierde el amor por lo verdadero. Wow, y deja de dar fruto a la persona, por cuanto se apartó de los caminos del Señor y perdió el amor, se enfrió. Qué tremendo. Peligroso. Qué tremendo. Pastora Duny. Sí. Wow. Engañarán a muchos, dice. A muchos, pero no a todos. Aquel que esté firme, aquel que esté apegado a la palabra, creo que no va a ser engañado. Porque muchas veces es fácil. Ahora vemos que es como una moda, ¿verdad? Que dicen, yo soy profeta, y lo hemos visto, ¿verdad? Hemos conocido a algunas personas que dicen, yo soy profeta. Yo soy profeta. Y es que es como, sí es el anhelo que tienen, creo yo, pero no lo están llevando a cabo bien. Entonces andan engañando a muchos, porque hay mucha gente que hasta sigue a esas personas. Dicen, no, es que ella es la profeta, él es el profeta. Y andan detrás, pero al final esas personas más bien terminan perdiéndose. Como dice él, terminan matando, creo yo, eso, el fruto. Y sin fruto, pues es imposible el amor. Qué tremendo. Y ahí entra como que cazaron el alma, ¿verdad? Porque son los falsos que cazan el alma, y a la gente anda dependiendo de ellos. Sí. Y me impresiona porque dice, engañarán a muchos, como recalcaba Pastor Aaron ahorita, muchos, porque muchos son los llamados,
pocos los escogidos y el remanente viene siendo los fieles. Entonces, a los que engañan, los falsos, es aquellos de que se quedan en la categoría de muchos, porque no avanzan, no crecen, no maduran y no llegan a una estatura de fieles. Entonces, cuando uno deja de ser fiel, escucha a todo el mundo. Exacto. No importa, él viene y dice, yo soy profeta, y le creen, porque se quedó en la estatura de muchos. Entonces, para no ser engañados, mis amados bellos, tenemos que llegar a una estatura de fieles, porque el fiel va a aprender a ser fiel a la voz de Dios también. Va a poder discernir, va a poder entender cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Porque si nosotros nos vamos con Samuel, cuando Samuel fue llevado a la iglesia, al templo, él se confundió con la voz de Dios, con la voz de Elí, porque estaba niño. De lo que hablaba Pastora Heidi, la inmadurez el otro día, cuando empezamos a oír esa voz y no sabemos. ¿Será del Señor o no será del Señor, verdad? Porque casi siempre surge eso, hemos oído, siempre las ovejas de casa que el Señor las usa en dando palabra, siempre dicen, es que no sé si seré yo o será en verdad que el Señor quiere que yo dé esa palabra. Entonces es algo que se... Pero es la bendición como ministros, nosotros que sabemos qué es lo que está sucediendo en medio del pueblo, nos damos cuenta que cuando hablan, ¿verdad? Dios los está usando, ¿verdad? Exacto. Porque hablan conforme al mover del Espíritu, ¿verdad? Porque para eso estamos nosotros, para examinar, ¿verdad? Examinar lo que sale de la boca de los Es vasos. como dicen, no hay que juzgar el vaso, que muchas veces creo yo que se da mucho eso. Nomás se levanta alguien que da palabra y ya no vemos lo que el Señor ha hecho en la persona, sino empezamos a juzgar hasta la vida de atrás de la persona. En vez de decir, wow, el Señor está usando, nos ponemos más bien como aquellos que vieron a Saúl, creo yo, y dijeron, Saúl entre los profetas. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces hay que llegar a una estatura para no ser engañados y poder detectar lo falso. Y lo que decía Pastor Luisito me voló ahorita porque está bien claro ahí. Muchos falsos profetas se levantarán. Se levantan solos, se autonombran, engañan, pero engañan a los muchos. Y a mí me gustó lo que dijo la pastora, ¿verdad? Que son profetas que nadie les puso un manto, que no tienen casa. Y algo que podemos ver en Samuel, que siempre que vaciaba el cuerno, ¿verdad?, en alguien, dice que siempre iba para Ramá, porque él tenía casa. Amén. Y miramos un montón. Y no, que yo soy profeta. Pero ¿quién te ungió? ¿Quién te dijo que eres profeta? Y no te congregas, no te pastorea a nadie. Y eso no se trata. Se trata que por eso es que es peligroso hablar de lo profético, ¿verdad, pastor? Exacto, delicadísimo. Y es que yo creo que también ahí es donde viene el yo soy, porque no es tanto que digan yo soy, porque podemos decir yo, pero si realmente Dios no nos llamó para eso, no hemos sido predestinados, porque bueno, si hablamos del ministerio es porque realmente hay una predestinación, ¿verdad? Ahora sí es el don, el Espíritu, Dios lo da a través del Espíritu, ¿verdad? Entonces, pero cuando es el ministerio en sí, es porque la persona está predestinada. Pero ahí es donde entramos y hablamos y nos lo platicabas, ¿verdad? De que si alguien está predestinado para cierto llamado, por los frutos es que se va a conocer. Y si no tiene una predestinación, pero pues está diciendo yo soy, ahí es donde ya se convierte en un falso porque no ha sido predestinado. Y es que hay veces que la gente piensa de que solo es un título, es un llamado, como decían ahorita, se ha puesto de moda. Lamentablemente la misma palabra lo dice. Ajá. Aquí dice en Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? Entonces ya estaba predestinado de que eso iba a pasar en este tiempo. Pero amado, si tú estás predestinado de parte del Padre, dice la palabra de Dios, desde antes que estuvieses en el vientre, Sí, te predestiné. Entonces, si esa predestinación viene y solo es de pedirle al Señor, Señor, llévame al lugar donde voy a ser apacentado, voy a ser desarrollado, que pueda extender esas raíces, porque muchas veces andamos de un lado para acá, de otro lado para acá, que creemos
buscar la iglesia perfecta, y no hay iglesia perfecta. Si hubiera una iglesia perfecta, al llegar nosotros la vamos a descomponer, ¿verdad? Uy. Entonces yo pienso de que sí, porque es así, la iglesia es un hospital y estamos todos tratando la manera de poder crecer y llegar a esa estatura de fieles, ¿verdad? Llegar a esa estatura donde vamos a tener esa seguridad de parte del Señor a través de lo que hemos aprendido, a través de lo que estamos aprendiendo, a través de lo que nos sentamos como discípulos que somos para poder realmente comer, y que cuando lleguen esos falsos, que no corramos tras lo que dicen, que dice Dios, porque Dios no ha dicho nada. Fíjate que me llama la atención que dice muchos falsos profetas, porque también hemos visto y hemos aprendido de que no es lo mismo ser un falso profeta a empezar a profetizar falsamente. Entonces, cuando una persona genuina, un profeta genuino, o alguien que tiene el don es genuino, pero empieza a profetizar falsamente, se va a llegar a convertir en un falso. Por lo cual, aquí la Biblia dice muchos falsos. Quiere decir también que son aquellos que no maduran y no crecen, y por eso es de que llegan a empezar a profetizar falsamente y se convierten en falsos, y hay que tener mucho cuidado, porque la clave para poder estar siempre alineado a lo del Señor, a estar en lo genuino, es poder siempre tener ese temor de Dios, estarse equipando y creciendo siempre, y estar siempre bajo la guianza del Espíritu Santo, estar siempre bajo cobertura. Y ahorita podríamos dar muchos ingredientes y elementos de cómo una persona puede mantenerse y no desviarse, que sería un discipulado completo también para platicarlo. Creo que la doctrina también, pastor. Oh, sí. Porque podemos ver cómo la experiencia de aquel profeta joven, ¿verdad? Cómo se desvía por la palabra de uno disque maduro. Este es tremendo, ¿verdad? Que como un profeta maduro puede darle un consejo a un profeta, ¿verdad? Y dejarse ir el joven por lo que le dijo un profeta. Entonces hay ministros que tal vez tienen el llamado haciendo perderse a otros que están retoñando. Pues. Fíjate que me llama la atención mucho que por qué la Biblia no le dice profeta anciano, sino el profeta viejo. Sí. Solo era viejo de edad, pero no sí, viejo exacto. en conocimiento. Nunca creció. Madurez. Sí, porque ya era el profeta viejo, echó a perder al profeta joven. ¿Y cómo siendo ya viejo? Por eso, porque se quedó solo en acumulando años y no acumulando sabiduría para llegar a ser anciano. No llevando a cabo, pastor, y eso lo podemos ver en la comparación de del hombre que lo golpearon bajando de Jerusalén, ¿verdad? Cuando pasa el sacerdote y de ahí pasa el levita. El trabajo que tenían que hacer ellos dos no lo hizo, no lo hicieron, sino que lo vino a hacer otro. Exacto. O sea, cómo se pierde el orden, lo que le tenía que enseñar el viejo, al joven no lo pudo enseñar. ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo es! ¡Qué tremendo! Eso está buenísimo. Pastor, le quería agregar algo que vi que quedé con la carita de deben a mí también la oportunidad de explicar algo. ¡Aleluya! No quería. ¿Sí? Solo estaba viendo eso porque está tan interesante el profeta viejo, cómo tenemos que cuidar, ¿verdad? El crecer en sabiduría, el crecer en estar en el Señor, que es lo que nos hace, en la obediencia, estar apegados a la palabra para crecer sabiamente. Por eso el ejemplo de Jesús. No a lo loco, ¿va? Porque si no, capaz y salgo y soy profeta también. Y por eso les quería como agregar el ejemplo de Jesús, que dice que él crecía en estatura, en conocimiento, en sabiduría, en gracia, para con Dios y con los hombres. Y era probado eso. Wow. Delante de Dios y delante. O sea que siempre vamos a estar al ojo. Exacto. Y hoy me llamó la atención en cuando estaba predicando, cuando estaba compartiendo la palabra, porque decía Pastor Luis, me vino una palabra de parte del Señor y me quedé, porque decía él, era una palabra de esas que cuando viene y uno le como que cuestiona a Dios, va, Señor, ¿será que la doy? Es para este momento. Porque no es muy larga, pastora, solo 3 palabras. Y a veces... como que a veces se nos va el alma y queremos, y a veces Dios solo me dijo, solamente decía esto. Sí, pues. Yo te he dicho Nínive y tú has dicho Tarsis. y solamente eso. La obediencia. Y la obediencia. Y empieza a sentir usted que el pueblo está recibiendo la palabra, que es lo que el Señor quiere. Qué tremendo obedecer al Señor y darlo exactamente lo que Él quiere hablar para ver el efecto y el respaldo.
Porque si no, muchas veces uno quiere evangelizar, Sí, evangelizar a la... No, casi predicar en una una profecía. Sí, hombre. Aleluya, miren que el tiempo aquí corre muy rápido, tenemos ya más, bueno, media hora, nos queda medio programa, pero esto está buenísimo, yo espero que estén anotando todo y si me pongo a leer los comentarios ahorita no vamos a poder terminar, pero ya vamos a dar tiempo para que podamos leer todos los comentarios, porque sí, aquí hay preguntas, ¿verdad? Ay, santo, bueno, no me meto a preguntas porque si no nos va a dar tiempo, vámonos al versículo siguiente y ya entro a las preguntas, síganlas haciendo, síganlas escribiendo, sigan poniendo sus comentarios porque los vamos a leer en un ratito. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los Escogidos. Es que aquí ahora vienen los escogidos. Estábamos en el primer versículo, muchos. Aquí los escogidos. Aquí a los escogidos. Entonces, ¿cuál es la estatura que hay que llegar para verdaderamente no ser engañados? Fieles. Y la fidelidad es lo que verdaderamente hay que desarrollar y muchas veces es lo que menos, yo no, ¿cómo lo explico? A veces no le damos importancia o no lo enseñamos, que la fidelidad es bien importante. Yo puedo ver el ejemplo de la fidelidad con Pablo, pastor, cuando llega a Gabo y le da una profecía. Sí. Pero Pablo es más fiel al llamado que Dios le dijo. Yo te voy a hacer entender, ¿verdad?, lo que vas a sufrir en este llamado. Entonces le dicen a Pablo, del varón que es este cinto, dice, Ajá. así lo van a agarrar. Pablo, no vayas, mira lo que te van, porque empiezan los que están con él. Dice Pablo, no, si aún me van a hacer más peor, yo voy a cumplir. No quiere decir que una profecía, como dice la pastora, ¿verdad?, no va a llegar a guiarte, va a llegar a confirmarte, pero la fidelidad, pastor, no. Yo voy a seguir. Exacto. Y eso que Agabo era genuino. Y eso iba a decir que interesante, ¿va? Porque estamos viendo que era Agabo, ¿va? Entonces, que ahí se puede decir, entonces que le dijo falso lo que le dijo. No. ¿Verdad? Y no, o sea, le estaba diciendo, sí, así vas a pasar todo esto, pero él sabía que era fiel. Pablo que tenía que hacerlo. Que hay una palabra, que tenía que ir para allá. Wow. Y cualquiera diría, entonces aquel estaba mintiendo. O aquel quería cortarlo ahí para que ya no cumpliera su propósito. Claro, y ese es el vivo ejemplo de saber de que puede venir una profecía genuina de un profeta genuino, pero lo que te está diciendo es lo que te va a pasar, no te está diciendo no lo hagas, sino te está confirmando lo que te puede pasar y ahí entra la fidelidad de Pablo y dice, no me importa, y fue y dice que lo dejaron medio muerto, pero el profeta ya le ha dicho que eso le iba a pasar, es como él está anunciando. Pero también hay como el riesgo de Pablo también confirma la genuinidad del llamado de Agabo, que dice Pablo, lo que me está pasando, ya me lo había dicho el Señor, sí, pues. De Agabo. O sea que siempre los ministerios están para, ¿cómo se dice? Complementarse uno con otro, ¿va? Porque no está para dividirse. Ni competir. Ni competir. Y ahí es donde vemos que no siempre la profecía tiene que ser algo bien bonito, te vas a ganar la lotería, como dijo Pastor la semana pasada. Claro, hay profecías que también amonestan. ¿Querías desagregar algo, Pastor, acá? Sí, yo creo que ahí es donde vamos aprendiendo y se nos va abriendo el entendimiento de que hay muchos ejemplos en la palabra, y si nos vamos a la palabra y escudriñamos realmente la palabra, no es de que siempre va a ser, porque siempre vivimos, recordamos esto, la profecía es para exhortación, para edificación, para consolación, y la otra, amonestar. Entonces muchas veces la amonestación nos va a llegar, pero no es para matarnos, no es para dejarnos tirados, muchas veces es para advertirnos. O también ahí con lo de Pablo, miramos de que ahí fue fiel a su ministerio, pero ¿quién creció? O sea, muchas veces nos va a venir algo, pero no es para quedarnos igual, sino que Dios nos quiere llevar a otro nivel. Tampoco es de que Dios no nos está diciendo nada, vete por acá y vamos a ir por un lugar donde Dios no nos está diciendo. Porque muchas veces agarramos solo parte de la palabra, pero no miramos contexto. Y es ahí donde muchas veces la gente se confunde, la gente hace cosas que en realidad Dios no nos ha dicho. Es como, por ejemplo, alguien dice, por ejemplo, ustedes nosotros entramos en un periodo de ayuno. Dios se lo puso a nuestro pastor acá en casa.
Pero si el Señor ya viene y quiere hacer algo a nivel ministerial con las hijas que han salido de acá, viene, se lo va a compartir a los pastores y lo vamos a hacer. Amén. Pero es algo que el Espíritu, en el momento en que se haga, el Espíritu va a cazar en eso. No es de que vamos a hacer algo solo porque lo vimos en no sé dónde y nosotros también. No, porque muchas veces hay quienes que dicen, es que Dios me habló, Dios me dijo que hiciera esto. Y vas con el pastor y que, pastor, mire, tiene que ser así. Y Dios no se manifiesta de esa manera. Una de las cosas es de que si hay un ministerio profético, va a ir y siempre va a estar bajo cobertura, va a ir con su pastor, va a ir con esa figura paternal y va a decir, pastor, fíjese que Dios me dio esta palabra. Y y ya lo deja al pastor. Y el pastor es el que la juzga, la decide y dice, ok, esto va a ser para este tiempo o va a ser para esto o todavía no. Claro. ¿Verdad? Definitivamente que estamos tratando de llevarlo, explicar lo falso y ir metiendo cómo funciona lo genuino y poder poner todos esos aditamentos. Me impresiona porque Mateo 24:24 dice que es el versículo que tenemos ahorita, porque se levantarán falsos cristos, y les está apareciendo en la pantalla a ustedes, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Entonces los falsos hacen señales y hacen prodigios, y por eso es de que engañan a los incautos en cómo es que pueden hacer señales y prodigios. Y eso porque mucha gente se deja ir por las señales, no por los frutos. Y hay algo más tremendo aquí, porque en el versículo pasado dice, se levantarán falsos profetas, pero solamente dice esto. Pero aquí dice, porque se levantarán falsos Cristos, o sea, profetas los ungieron. Wow. Porque Cristo no es un nombre, Cristo es ungido, claro. Alguien que fue ungido. Entonces, dice, porque se levantarán falsos Cristos, o sea, que se levantarán personas que las ungieron, pero tal vez no tenían ese llamado, pues. No tenían ese llamado o empezaron a profetizar falsamente y se convirtieron en falsos, como lo hemos venido viendo, ¿verdad? Sí. Qué tremendo. Y tienen la capacidad entonces de hacer señales y prodigios, y la gente que pues anda detrás de señales, no de los frutos ni de las convicciones de la palabra, porque yo he oído gente que dice yo quiero palabra, y cuando les dan la palabra ya no la desprecian. Entonces no era la palabra la que andaban buscando señales o cosas así. Eso le compartía ayer con los hermanos en el aniversario de mi hermano Fermín, cuando hablábamos acerca que la gente a veces se deja llevar mucho por los dones, ¿verdad? Pero a veces un ministro puede tener muchos dones, pero lo que importa son los frutos, porque los dones son regalos que Dios nos da. Pero ¿qué tal los frutos? ¿Verdad? Puede profetizar, así dice el Señor, pero en la casa un mal padre, un mal esposo o cualquier cosa, ¿verdad? Porque la cosa que Dios está viendo en nosotros es frutos. Exacto. Realmente, más que, no quiere decir que el llamado no pueda ser bueno, porque acuérdense que aquellos le dijeron al Señor, Padre, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. O sea que tenían dones. Sí. Tremendo, ¿verdad? Y el Señor dice, apartados de mí no los conozco, hacedores de maldad. Eso está tremendo. Métanle fuego al... Esto es tan sorprendente el ver que dice prodigios, porque ya prodigio es algo que sobrepasa lo natural. Claro. O sea que va a estar bien tremendo con esos falsos profetas, ahí sí que tenemos que estar, como dicen en Guatemala, pilas. Porque si no... En Honduras, ¿cómo dicen? ¿Cómo decimos? También pilas. Truchas. Vivos y pilas, mis amados, porque necesitamos discernir esto. Esto está buenísimo. Sí, mi amor, dale. Ahí dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora ya, sí. Entonces, ya bajó el nivel. Un paréntesis, va, pastor. Ajá. Sí, es posible a los escogidos. O sea, a veces... No, yo no quiero ser solamente escogido. A los fieles, llegar a la estatura de fiel. Amén. Wow. Por eso es de que tenemos que andar con cuidado, porque si es posible, si nos quedamos ahí en ese escalón, ¿verdad? De fieles, corremos mucho riesgo. No, el fieles es arriba, el de muchos. De muchos escogidos, de los escogidos, solo en escogidos se corre el riesgo. Por eso, pastor, es bien importante la carta de Pablo a Timoteo, la primera y la segunda, que casi son cartas doctrinales, siempre llamándole la atención, ¿verdad?, a Timoteo. Y cuando lo presenta como un hijo fiel. Exacto.
no enseñes otra cosa que no hayas aprendido de mí, lo cual yo aprendí de Cristo. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esto encarga a hombres fieles. Oh my God. Fíjense que hay un discipulado de la fidelidad, hay un discipulado de los dones, hay un discipulado de los frutos que tenemos que desarrollar aquí. Así que estén pendientes porque cada vez que empezamos a hablar es un discipulado, mis amados. Es esto lo está rico precioso. lo que desciende, ¿va? Exacto. El rema está descendiendo mientras Es que yo creo que por eso es este discipulado, porque realmente esto no es algo que tal vez lo agarramos como a desmembrar, ¿verdad? La palabra y sacar realmente como machacar eso, ¿verdad? Ir Qué rico, por ¿verdad? piececitas. Es lindo porque no llevamos ninguna prisa, sino que el poder sentarnos y deleitarnos con diferentes puntos de vista, ¿verdad? Sí, porque y qué lindo. hasta nuestros otros hermanos detrás Amén. de cámara, ¿verdad? Tienen puntos de Sí, vista. si les contara todo lo que están poniendo acá, pero si no, más adelantito, tienen razón. Estamos viendo el punto de vista de cada uno y eso enriquece tanto un discipulado que por eso esa es la esencia de este discipulado, que presentemos la palabra, sumemos la palabra que es la verdad y que nos juntemos, nos unamos Y que en seamos armonía. edificados, ¿va, pastor? Amén. Porque eso se trata, no es la intención, ¿verdad? Porque si hay talentos, si hay dones de parte de Dios, que el Señor los ha declarado y los ha prometido en tu vida, pues hay que seguir el orden de Romanos 8:28. Amén. A los que antes conoció, a estos llamó, a los que llamó los predestinó, a los que predestinó los justificó y a los que justificó los glorificó. Vamos para regreso. De regreso para arriba. Aleluya. ¿Quieren agregar algo más sobre Mateo 24:24 o paso al siguiente versículo? Ustedes me dan luz. Le damos luz al otro. ¿Sí? Pastora Dunia. No, estoy bien, que solo estoy leyendo los puntos que hay tantos puntos importantes en los sí. Cristos ungidos. Pero aún así llegan a ser falsos. Prodigios. A gran señal, y grandes, dice. Ajá, grandes. Grandes señales y prodigios. O sea que De los tal que- manera que engañarán. O sea que los que les gusta seguir, guiarse por señales, pastor, se van a ir ahí. Ahí se van. Ahí son engañados. Sí. Aún. Por eso no es por las señales, sino las convicciones que podamos tener, ¿verdad? Inclusive para aquellos que se les ha dado el don o han sido llamados a un ministerio profético, tener esas convicciones, si fue Dios realmente quien te llamó, quien te predestinó, si fue Dios el que te dio ese don tan preciado, tan lindo, estar seguro, porque muchas veces también el enemigo va a tratar la manera como de desenfocarte, va a tratar la manera de engañarte, pero si en realidad has sido predestinado, has sido escogido por Dios para poder fluir en ese don, tienes que tener convicciones, aunque de repente no haya alguien por ahí que diga, nah, ese no es genuino, ese es falso. Y tal vez sí es verdadero, ¿verdad? Amén. Y tal vez dice, no es falso, porque pues la palabra que, No le ha dicho que lo que llegó. quería. Exacto. Ese es otro punto Ese de es vista. otro detalle, ¿va? claro. Y de que de repente Buenísimo. alguien se va a levantar por ahí y va a decir, nah, ese no es. Sí, porque Pero, los reyes desechaban a los Ajá. profetas genuinos porque ellos querían escuchar. Que iban a ganar la batalla. Y si no les decían que iban a ganar, estaban... Y es que el ministerio profético, va, si lo ve también uno en las palabras, siempre hubo como en contra de ellos. Sí. Jeremías, Ujú. Elías, Es que siempre es perseguido, Isaías, perseguido, siempre ¿va, era- pastor? Es Porque perseguido. como marca el tiempo y marca el futuro de un llamado para cada quien, ¿va? Porque los profetas lo que hacían, ¿va? Es que fíjense mis amados, de que la Biblia dice que sin profecía El pueblo se desenfrena, eso. pero en otras versiones dice sin visión. En unas dice profecía, en otras dice versión. Entonces lo que sucede es de que los profetas o los que tienen el don de profecía en el cuerpo de Cristo son ojos. Sí, amén. Son ojos. Y entonces cuando se desvía el ojo, cuando los ojos están mal, pues todo el cuerpo va a ir mal. Por eso es de que los muchos falsos se levantan para querer afectar el cuerpo y desviarlo. Y por eso es que a veces no es que se le llame la atención, sino que se cuida. ¿va, Exacto. pastor? Ese don profético que no ha llegado a la estatura de un llamado, de un ministro, de un ministerio doma, ¿va? Sino que está en carisma. Lo cuidamos, pero tenemos el anhelo. ¿Quién como nosotros, como pastores, vamos a querer de que no se desarrolle un ministerio profético? ¿Va, pastor? Claro. Sería loco que nosotros como ministros no queramos que dentro de la casa se levante ministerio, ¿verdad? Exacto. Definitivamente que nosotros los pastores somos los más agradecidos con Dios.
Que sea en orden, pastor. Exacto. Que sea en orden, En orden. porque el orden va a traer la bendición al cuerpo. Amén, definitivamente. Esto se puso bueno, solo lo que quisiera dejar para pasar a otro versículo es unir los dos pasajes. El pasaje anterior dice, el amor de muchos se enfriará. Amén. Pero en este pasaje dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces a los muchos es más fácil. A los muchos engañará, punto. Pero aquí dice, si fuere posible, Y ya con algo más aún a los escogidos. grande. Ajá, aquí al Prodigios, señales. Exacto, por eso para Es poder otro engañar a nivel. un escogido, que ya es un nivel mayor, Ya tiene que ser con un tip Con prodigio. Imaginen lo que hizo Moisés en abrir el mar, que descendiera maná y cosas que o que Elías hizo Elías llover caer el, fuego del cielo. paró. la lluvia. Entonces ahí dice, ya tienen que utilizar eso para llegar al nivel de engañar a un escogido. Por eso la estatura de fiel, lo vuelvo, lo repito, lo recalco, fieles. Porque esa es la clave para no dejarse desviar, aparte de muchas otras aportaciones que hemos venido viendo para no ser engañados. Voy a pasar al versículo siguiente, que sería, santo Dios, voy a pasar al versículo Marcos 13:21. Ya vamos, santo Dios, nos quedan 15 minutos, así que en estos 15 minutos tenemos para desarrollar esto, pero si no, ahí los hermanos nos dan 5 minutos más de pastor. Que sean Cairo, Que sean en el Olam, vamos a meter ahorita. Dice Marcos 13:21. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Este pasaje es el mismo que leímos de Mateo, solo que ahora en Marcos, pero le agregué Marcos 13:23, donde dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Os lo he dicho todo antes. ¿Cuál es eso que recalca? Más miren, ya se los he dicho antes. Es porque ellos no quieren ser descubiertos. Pero el Señor recalca, ya se los dije antes. Van a ver, ya se los dije antes. Como diciendo, los falsos se rehúsan a ser descubiertos. Entonces tenemos que tener ese discernimiento, esa capacidad para saber cuándo es algo que es falso. Porque ya no lo viene enseñando el Señor desde mucho tiempo atrás. Entonces, Perdón. Sorry, pastor. Dale. Ahorita que usted decía eso, me metí a la historia, ¿verdad? Que como dice Pablo, que tuvo que subir a Jerusalén para hacer, como quien dice, hacerle una radiografía a todos los apóstoles, ¿va, pastor? Porque si Pablo venía con un mensaje, si ya se había llegado de que andaba hablando de Dios y andaba hablando de Jesús, pero querían escuchar los apóstoles para hacerle una radiografía para no tener estos problemas. Yo ya se los había dicho antes. Entonces, vamos a ver qué es lo que anda hablando este Pablo, ¿verdad? Sí, pues. Que no sea un falso profeta, porque también así se le hablaba, que hablaba de parte de Dios, ¿verdad? Claro. Wow, qué tremendo. ¿Quieren agregar algo ahí a más? Amén. Yo creo que una de las cosas que el Señor, Papito, es tan lindo, tan bello, que Él tiene el cuidado con nosotros, con sus hijos, y Él dice, nos advierte, Él nos habla de diferentes maneras para podernos cuidar, para podernos advertir. Y aquí dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Él todo lo que nos advierte, lo que nos dice, Él viene y nos hace hablar. Por eso entramos otra vez al ejemplo ese que ponían con Samuel. ¿Cuántas veces le tuvo que hablar Dios? ¿Por qué? Porque en la manera en que nosotros vamos creciendo, vamos madurando a través de su palabra, es cuando en realidad podemos distinguir la voz de Dios. Y Él viene afinando nuestro oído, porque la palabra viene de parte de Dios, cae en nuestro corazón. Bueno, es oída, cae en nuestro corazón, y ya de nosotros depende si la ponemos por obra o hacemos caso omiso, que era lo que decía Pastor Luis, ¿verdad? De que los falsos vienen y también arrancan esa semilla genuina que una vez fue sembrada. Viene el falso y arranca de tanto estar diciendo y estar diciendo, ya pone esa semilla falsa, ¿verdad? Tremendo. Por eso lo importante va de leer la palabra, de no faltar a los discipulados, y todo, porque ahí uno también va aprendiendo más y más, porque ahí dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. O sea, ya y tal vez algunos están preguntando, ¿pero cuándo? ¿Dónde nos lo dijeron? En la palabra, en las prédicas, en todos lados donde hay enseñanza se dice. Lo que Pablo siempre le recalca a Timoteo, al pastor,
yo te estoy diciendo que esto va a pasar. Ujú. Y yo ya te lo enseñé. Sí, que pues. no te dejes llevar por fábula, por lo que dicen, por cuentos y todo. Ya te lo dije antes. ¿Verdad? Es como cuando Pablo habla, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, entonces él dice, lo que yo recibí del Señor, estoy dando. Y eso es lo que le dice a Timoteo. No enseñes otra cosa que yo no te haya enseñado. Exacto. Y enseña lo que tú has visto que yo enseño en todas las iglesias. No cambio de doctrina. Sí. Es lo mismo. Es que la doctrina no es negociable, hombre. Sí. Tenemos que saber de que hay doctrina que no se puede negociar porque es parte muy esencial y eso es lo que hace que uno pueda poder confrontar esto, porque más vosotros, mirad, os lo he dicho antes, está diciendo, ustedes están doctrinados, yo los he discipulado, como decía Pastor Adunia. ¿Y cuándo? Pues en los discipulados, en las prédicas, en las enseñanzas, en las reuniones, en las capacitaciones, en las vigilias, en vamos a tener esto para los servidores, vamos a hacer esto, y siempre es una capacitación constante donde estamos alertando al pueblo, equipándolo para que no sea engañado. Y en la palabra profética más segura. Oh, la palabra, amén. Aún todavía cuando uno se queda después del servicio en una convivencia, ¿qué es lo que sale ahí? Seguimos comiendo la palabra, sí. seguimos masticando. Entonces no es algo que no se nos haya dicho, no es algo que no haya tenido el cuidado, papá, de podérnoslo decir a través de los ministros, a través de los líderes, a través del que el Señor haya usado para podernos ahí sí que capacitar, apacentar, hablar. Lo importante de oír, guardar. Y guardar, no solo de oír, guardar. Ya se los he dicho antes, diciendo, todo lo que tienen guardado ahora es, ¿dónde lo pongo por obra? ¿Verdad? Pues cuando surgen y hay los momentos. Exacto, los momentos precisos, ahí sale todo lo que uno tiene guardado. Aprovechar las plataformas en las cuales Dios lo pone a uno, a los lugares, va, pastor. Amén. Y no dejar perder ni un momento donde uno puede sembrar a veces, ¿verdad? Amén. Y cuando él dice, ya se los he dicho antes, está diciendo, se lo repite. Es decir, se los estoy repitiendo. ¿Y por qué lo repite? Porque es muy importante. Para el Señor es muy importante que uno esté apercibido de todo esto que se va a levantar. Amén. Por eso el que esté firme, Mire que no cae. Aleluya. Si no, Pues si para ustedes es mejor, dije Pablo, yo les voy a volver a repetir. Pablo siempre para mí no es cansado. Y para ustedes, dice. Es necesario. Aleluya. Fíjense que vamos a ir al versículo siguiente en Lucas 26. Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Me voy a buscar una versión un poquito más, tal vez más actual, y dice la TLA, ¿qué mal les va a ir a ustedes los que siempre reciben halagos? Lo voy a repetir porque aquí es donde está la esencia de este pasaje. ¿Qué mal les va a ir a ustedes los que siempre reciben halagos? Hace mucho tiempo su propia gente también halagó a los falsos a los profetas mentirosos. Entonces la característica de un falso es que le gusta que lo halaguen a él. Le gusta que lo adulen, ¿va, pastor? Uh-huh. Y yo creo que sí pasa eso, ¿va? Porque realmente como los profetas que siempre eran genuinos, siempre eran perseguidos, ¿va, pastor? Podemos ver a Juan el Bautista, podemos ver a Elías, podemos ver a Eliseo, a todos, ¿verdad? Siempre en persecución. Pero aquellos a los que los halagaban en el castillo, en los reyes, pastor, porque los querían mantener siempre tranquilos para que ellos profetizaran cosas buenas que los reyes querían escuchar, ¿verdad? Qué tremendo. Cuidado con los halagos. Los falsos les gustan ser halagados. ¿Cómo detectas un falso? Cuando le gusta que lo alaben a él y no que se adore al Señor, que se alabe al Señor. Amén. Y es algo bien tremendo, ¿verdad? Donde realmente aquellos que han sido confundidos, aquellos que han sido engañados, tienen que ver eso realmente. Una persona, ¿a quién es que le da la gloria? ¿A quién es que realmente le da honor de lo que por gracia y misericordia ha recibido? Porque una persona así, desde ahí, desde ese puntito, ¿verdad? Tiene que tener cuidado si mira a alguien que alguien va por ese rumbo, decir, Padre, ten misericordia, ¿va? Amén. Y un punto más, en veces son profetas genuinos, pero también son halagados por aquellos de que les dieron una palabra que en realidad sí era una palabra verdadera de parte del Señor, pero empiezan ya a andar buscando al que le dio la palabra para que le vuelva a decir, entonces empiezan a arruinar
eso. Entonces, en vez de andarlos halagando de esa manera, darle gracias al Señor por la vida, por haber usado a ese profeta y que lo siga usando como lo ha hecho. Exacto. Un pequeño testimonio, hay muchos que en veces dicen, oh, pero a mí nunca me ha hablado el Señor claramente. Pero el Señor sí habla, hombre. Si hay alguien ahí hoy que dice, ay, mentiras, lo dicen nomás porque quieren, no. No, el Señor sí habla, mire, porque no hay tiempo, sino yo contar aquí testimonios preciosos de los cuales el Señor me ha hablado de una manera en la que yo he quedado. Dicen que en veces el Señor nos habla como para que nos abracemos más de Él también. Y yo siento que sí es así en veces. Y ahí también confirmar cuando le den una palabra, pastora, cuando es nomás un vaso en casa y no tiene todavía ese ministerio, también acercarse, creo yo, al pastor de casa y decirle, mire, me dio esta palabra y era como lo que yo estaba, la confirmación que estaba esperando, para que también se den cuenta que ese vaso sí está siendo usado. Claro, definitivamente. Señor. Buenísimo todo. ¿Quieres agregar algo ahí? Sí, tal vez valdría la pena, ¿verdad?, recalcar eso de que, pues, hay gente como le repito, y esto lo digo porque lo hemos aprendido acá en casa, de que no todos los que tienen un don, por ejemplo, está la unción profética, está el don y está el ministerio profético. Son 3 cosas diferentes. Hay quienes profetizaron porque hubo un fluir, una atmósfera tremenda donde la atmósfera lo absorbió y profetizó. Pero no quiere decir de que Dios le dio que ya tiene el don. Hay que pedirle al Señor que sea Él el que, si en el pensamiento de papito está darle ese don, y hay que pedirlo, dice la palabra de Dios, anhelarlo, a pedirlo. Entonces hay que pedirlo, porque se va a conseguir por fe. Amén. Por fe. Ahora, el ministerio profético es diferente. La persona ya está predestinada. Pausa. Y perdón que te interrumpa, pero fíjate que esa es una pregunta que entró. ¿Cómo saber si uno está predestinado para un ministerio? Y en este caso que estamos hablando de lo profético, ¿cómo saber? Ya aprovechando en que vas en esa línea para poder aprovechar el tiempo y la pregunta, ¿cómo saber que alguien fue predestinado para ese ministerio, mis amados? El caminar. El caminar. La persona que viva lo que la palabra dice, ¿verdad? Ahí se va, tiene algo especial. ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta a los 3. A ver. ¿Tú sabías que eras pastora? ¿Sabía que era pastora Dunia? No. Pastor Luisito, ¿vos sabías de que ibas a ser pastor? No. Entonces, viviéndolo, yo tampoco. ¿Cómo supimos un día que Dios nos estaba llamando al ministerio pastoral? Para que lo apliquemos luego a lo profético. ¿Cómo supimos? ¿Cómo nos dimos cuenta? Yo pienso que el amor a las almas, ¿verdad? El amor al perdido. Amén. Y yo pienso que también va a ser un punto también para el llamado profético, pastor. Yo creo que el anhelo que se despierte por traer un cambio a una persona, ¿va? O a una iglesia, ¿va? Dentro en la cual ya se le permite profetizar. Yo creo que el amor a las almas, ¿verdad? Exacto. Número 1, porque voy a ir en orden, la intención en el corazón. Porque si yo lo que quiero es ganar las almas, no ando buscando un título, que me unjan, que me nombren, no, yo quiero ganar las almas. Esa es una señal de que hay un ministerio en la persona y se enfoca en eso. Antes de que me unjan, porque no es malo, ¿verdad? No es malo, no andamos buscando eso. ¿Con qué intención nos fuimos de aquí, pastor? Claro, de ir a ganar las almas. De ir a evangelizar, y que conocieran al Señor. Amén. Sin necesidad de decir, queremos ser pastor. Hasta que esa confirmación no se me olvida del profeta Nino Carrasquillo, pastor, que fue algo especial, ¿verdad? Y ahí, como dice la pastora, como Dios habla también, ¿verdad? Y que no vino a decirme algo nuevo, vino a confirmar algo que el Señor ya había hablado en medio de casa. Ahí está el detalle. Ya el Señor te lo había puesto en tu corazón y Él vino a confirmar. Pastora Dunia, ¿cómo usted dijo, Dios me llamó para ser pastora? ¿Cómo se dio cuenta de eso y cómo empezó a fluir en el pastorado? Definitivamente creo que el amor. El amor que se despierta en uno, porque es algo que yo antes, nunca he sido persona de decir, ay, me cae mal o algo así, pero es aquel amor que uno empieza a ver a las personas y dice, no, hay necesidad en ella. Ella necesita escuchar palabra y ver y no ver, ¿verdad?, el error de esa persona, sino decir, no, hombre, pero el Señor en ella se puede glorificar.
No, pero el Señor en esa persona va a hacer grandes cosas. Entonces ahí uno empieza a notar uno mismo y dice, pero ¿qué pasa? Ahora soy diferente, dice uno, pero es el caminar, creo yo, y el aprender, yo creo, de Cristo Jesús. Qué lindo. Que Ahora uno aprende de Él y uno dice, ay, Dios mío, yo sí quiero ser como Él, yo quiero caminar en obediencia para ser bendecido, porque es Él definitivamente el que pone en nosotros ese amor por las almas. Entonces, para agregarle, hermana Kenia, porque fue hermana Kenia que hizo esa pregunta, el amor por las almas, ganar almas y sentir ese amor de un momento a otro uno empieza a amar a las almas, que empieza a tener compasión, no lástima. Ajá. ¿Verdad? Y uno dice, tengo amor por esas personas para que conozcan también a Cristo, que les pase lo que a mí me pasó. Queda muy, muy atrás el que me unjan, que me digan, que me llamen, que me presenten, sino que uno empieza a sentir este amor sobrenatural por las almas para que sean cambiadas también. Saber, vea, que no es un título tampoco porque digan, oh, ya la ungieron, ya es pastora, no, hombre. En veces es el entenderlo, el amar a esas personas, el querer hacer el bien. El querer hacer el bien. Pastora Dunia entonces está agregando el amor por las almas, que serían los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces lo que surge es el fruto en uno de amar y querer. Oigan esto, les voy a agregar algo. Antes de darle tiempo a Pastora, porque Pastora también tiene algo grueso. Porque ella decía, yo no soy pastora. ¿Y cómo fue que ella dijo? Pues sí, yo lo soy, porque yo no le dije nunca, mira, tú eres mi esposa, tienes que ser la pastora. No, nunca. Porque sea la pastora, la esposa de uno no quiere decir que sea la pastora, ¿verdad? Pero entonces Pastora Dunia agrega el fruto, que es el fruto del amor. Surge ese fruto en uno por amar a las personas, amar las almas y que sean salvas, pero ese es lo que impulsa que uno se quiera invertir y dedicar o sembrar a eso. El que tiene el llamado sabe que ese amor lo impulsa a uno a sembrarse. Porque ya muchas cosas. A dejar muchas cosas. Dejar muchas cosas que por ejemplo, todos te pueden llamar y decir un día, hoy no voy a ir. Pero uno se recuerda y uno dice, pero yo soy el pastor, yo tengo que ir. Pero uno lo hace con amor, no tengo, ¿verdad? Solo por decir algo. Esto está precioso. Esta pregunta nos lleva mucho. Pastora, contanos, ¿cómo tú dijiste? Bueno, pues a mí sí el Señor me llamó. Aleluya. Yo creo que una de las cosas, por eso les digo, es diferente cuando alguien está predestinado a cuando alguien, pues, quiere ese nombre, título, como lo quieran llamar. Yo desde que conocí a Cristo, Él hizo algo en mi vida, fue algo tremendo. Y desde ahí yo no entendía. Yo llegué a la iglesia sin entender nada. Llegué, comencé a aprender, pero sentía ese amor por las almas y andaba. Y como dicen, ¿verdad? Creo que ese amor lo pone Dios en uno y uno se desprende hasta de uno mismo, hasta de todo lo que por misericordia Dios te ha dado, pero en ese momento todavía no entiendes, pensás de que es porque te lo ganaste, es porque conseguiste un buen trabajo, que porque te graduaste, que porque esto. No, sino que Dios ya lleva un plan y Dios va porque eres predestinado. Y es lo que muchas veces uno no entiende. Cuando el Señor me llamó fue un cambio tremendo que Él hizo en mi vida. Y ya luego serví. Yo creo que es algo de lo que en realidad cuando hay un llamado es el servicio. Ese espíritu de servicio que nace en uno, porque aunque no lo hagas en tu casa, yo me recuerdo y no estoy no lo hacía en mi casa, no limpiaba baños, no limpiaba esto. Gracias a Dios, Dios fue bueno con nosotros y teníamos a alguien que lo hiciera. Pero cuando lo hacía en casa, en la iglesia, lo hacía con una pasión, con una dedicación, porque yo lo que quería era agradar al Señor. Entonces yo creo que un llamado se va a evidenciar en eso, en el servicio que tú quieras darle al pueblo, porque sabes que haciéndolo para el pueblo, lo estás haciendo para Dios. Y a mí me costó mucho llegar a eso, porque en algún momento el temperamento siempre ha sido algo fuerte en mí y no es que tampoco salga pura loca o unas cosas, ¿verdad?, que andan ahí, pero no, o sea, pero sí hay que reconocer lo que uno es. Entonces
yo decía, tú pensabas, no soy apta para... Yo no soy apta para poder para tener un llamado, porque el Señor ya me lo había dicho. De hecho, en Guatemala estábamos como pastores de jóvenes. La iglesia era grande y pues allí eran pastores de jóvenes. Y pasé por mucho tiempo así haciendo la función. Pero es totalmente diferente a un pastorado, ya un llamado para una iglesia. Venimos acá y el pastor, él estaba seguro, con convicciones de lo que Dios lo había llamado. Pero yo pasaron como 3 años, quizás como 3 años, y yo decía, no, yo no soy pastora, porque yo no me sentía apta. Yo pensaba que no era, que realmente no calificaba. Hasta que un día el Señor, estando acá, me llevó para aquella parte de allá y nunca se me va a olvidar eso. Me llamó y yo le dije, Señor, aquí estoy a tu servicio. Y por eso dicen, uno tiene que tener cuidado en lo que uno dice. Y yo creo que era el tiempo, el día donde ya Dios estaba solita. Creo que mi cielo estaba acá y yo me fui solita para allá. Hasta recuerdo la ropa que traía. Y me fui para allá, me fui a tirar y le dije al Señor, Señor, aquí estoy para tu servicio. Y el Señor me dijo, ok, entonces ahora yo te llamo. Y fue una palabra literal así. Y me dijo, ok. Y yo le dije, Señor, dime en qué te puedo servir. Y el Señor, pude ver una solicitud así. Y le dije, Señor, aquí estoy. Y Él me extendió una solicitud de empleo. Y le dije al Señor, y me dijo, llénala. Y me recuerdo que yo tirada en el piso y comencé. Y le dije, Señor, aquí estoy. Y ahí pude entender, hasta ese momento, pude entender que el Señor me hacía un llamado y que ese llamado había estado ahí, pero era algo que yo no podía. Entonces yo creo que ahí es donde viene una convicción, porque no es tanto de que te puedan decir, no es tanto que alguien te diga, sí, usted como él es pastor. No, así no es algo que tiene que venir de parte del Señor a tu vida, y llega un momento donde ya no puedes aguantar con eso, donde ya el Señor mismo, ya solo falta que Él mismo se te aparezca y te diga, te estoy hablando. Y esa fue de la forma en que papá me llamó a mí y pues aquí estoy. Entonces voy a agregar el elemento 3, que sería una convicción en el interior que te pone el Espíritu. Te da la convicción, el Espíritu, de que Dios te está llamando. El amor y el anhelo de ganar las almas, y sobre todo también, no sobre todo, sino todo es importante, ¿no? Pero también agregarle el anhelo de querer servir al Señor. El servirle. Yo lo que quiero es servirte, Señor. Sí. Y uno empieza a servir en donde... Yo me recuerdo, miren, pues yo sé que ya pasó de falsos profetas a testimonio, pero es parte para que sepamos cuándo es genuino y cuándo no. Porque, por ejemplo, ¿en qué empezamos? ¿Qué empezamos a hacer? Perdón que se me olvidó esto. Y perdón que diga esto, pero es algo muy importante. Dale. Fíjense que para que... yo sabía que el Señor me había llamado y el pastor también sabía, pero seguí en eso y por eso no es, y bendigo a los pastores Salamanca, bendigo a la vida de Pastor John, porque él ha sido mi pastor, el que me ha formado, el que me apacienta, el que me da de comer. Pero llegó un tiempo y la verdad es que, por eso les digo, un título, gloria a Dios. Un reconocimiento, gloria a Dios. Pero uno tiene que saber quién, si en realidad ha sido predestinado para eso. No importa, caminar mejor con los frutos.
Y va a llegar un tiempo donde Dios te va a honrar en evidente. público y se va a hacer evidente. Exacto. Yo pasé esos como 3 años y de ahí pasé un tiempo también, muchos años, donde realmente no se me había extendido un papel que para muchos es muy importante y muchas veces eso es lo que piden, un papel. Pero cuando tienes convicciones, es mejor caminar con esas convicciones Más que un papel. más que un papel. Va a llegar un momento donde realmente si nos humillamos y seguimos lo que Dios nos ha llamado a hacer, Dios te va a exaltar, amado. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 11 minutos. Ya tenemos 11 minutos más en este discipulado precioso, pero pues no podemos dejar así también a todos los que están ahí, ¿verdad? ¿Cómo empezamos, verdad? ¿En qué empezaste sirviendo, hermano Luisito? ¿Te recuerdas? Tomando fotos, ¿se acuerdan, pastor? Tomando. La primera fiesta del aniversario, el primer aniversario. El año número 1. Número 1, Wow. estuvo el hermano Eric Portas. Ajá. Tomando fotos. Ese fue tu primer servicio. Sí. Tomar fotos en la iglesia. Para que se den cuenta de Tomaba fotos y nos robaron la cámara, ¿te Sí, acuerdas? que... Y de ahí donde están las fotos me robaron la cámara. Afuera de la iglesia. Sí, pastor, sí, me recuerdo. Nos hurtaron esa vez. Sí, nos hurtaron, eso también hay que Dejamos aclararlo. abierto. Pero hay que aclarar también que fue afuera. Pastora Adriana, ¿cómo empezó usted sirviendo? Pues también servía en la fotografía. Él vino y me ayudaba, porque acuérdense que yo llegaba primero. Pero siempre desde que llegué servía en Sí, todo, creo, más sí. rápido entré en la cocina. Ya de ahí sí me tocó sacar doctrina para servir con los niños. Para hacer, bueno, creo que estuve en muchas áreas, siempre andaba en todos lados, en la danza. Por eso, cuando me fui para allá y como ya llevaba a los niños, me acuerdo que yo me sentía así, porque uno tiene eso, ¿verdad? De servir en casa del Señor, uno siempre quiere cumplir con aquello que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, no como, sino para el Señor y no como a los hombres. Entonces siempre quiere agradar uno en eso, porque para mí aún los de casa me conocen, yo... No, si tengo algo que hacer allá en la iglesia, yo lo hago yo, ¿va? Siempre andamos viendo si algo queda mal, porque en veces también él siempre pasa a revisar y dice, fíjate que el piso todavía se ve así, y me toca volver Sí, pues. a hacerlo, yo lo hago. Amén. Yo lo hago y lo hago no renegando, lo hago con todo el amor del mundo, siendo fiel a eso que voy ahí para agradar el corazón del Señor. Y ahí sí que yo le digo, así como quien dice, sacando en cara, yo creo que se oye mal, pero Dios sí, Señor, yo voy a ser fiel en esto, porque si soy fiel en esto, yo sé que Él lo va a ver y nos va a darlo mucho. De hecho, eso es lo que le contó al profeta que le dieron 15 años más de vida, ¿verdad? Él dijo, Señor, acuérdate que yo he andado en la verdad, yo he andado con un íntegro corazón, todo lo que había servido, ¿verdad? ¿Cómo empezaste tú sirviendo, pastora, para terminar y entrar a las preguntas rapiditos si las hay? Bueno, que sí, hay muchos. No, ¿cómo empezaste tú sirviendo? Oh, sirviendo en todo, porque En todo. en todo. No sabía cocinar, pero ahí aprendí. Sí. Hacíamos de todo. En la cafetería empezamos también, ¿no? En Llevamos tortillas con longaniza y chorizo. Longaniza, churrasquitos, barríamos, limpiábamos los baños. Y de hecho, es que ahí es donde se equivocan, ¿verdad? Porque creen que uno ya no lo puede hacer. Uno muchas veces no lo hace porque pues anda de un lugar para otro, pero no es que no lo hagamos, sí lo hacemos. Y qué lindo, de verdad, qué lindo es poder servirle al Señor. Bendecimos esa área de servidores y es una bendición, de verdad. Y a pesar de que en veces nos quejamos, yo me acuerdo que un tiempo, cuando empezaron a hacer los equipos para limpiar, y todos se iban y a mí me dejaban siempre trapeando. Y decía, ¿por qué siempre me dejan trapear? Pero bueno, era lo que el Señor estaba tratando conmigo. Claro, fuimos formados, estamos siendo formados, seguiremos siendo formados. Empezamos sirviendo, estamos sirviendo, terminaremos como siervos, primero Dios, aprobados. Amén. Y fieles. Miren, no sé si me quieren ayudar a leer algunas preguntas rapidito, saludar para terminar. Hay bastantes ahí que hicieron preguntas, conectados, aportaciones, si quieren leer algunas, porque sí es bastante. Por ejemplo, hermana Iselita decía una pregunta, o que explicáramos cómo es que verdaderamente uno llega a ser fiel, ¿verdad? Y uno de los versículos que se me viene ahorita, y les dejo el tiempo, es que hay que aprender a ser fiel en lo poco.
Pero muchas veces uno se queda en mucho o en escogido y no llega fiel porque uno no aprende a valorar lo poquito. Si me dieron algo poquito, aprender ahí a ser fiel en lo poco. Y entonces, ¿cómo puede uno desarrollar la fidelidad? Valorando lo poco, amando lo poco, cuidando lo poco, desarrollando lo poco. Y lo que dijo Job, ¿verdad? Aunque tu comienzo sea pequeño, tu postrer estado. Oh, amén. La fidelidad, desarrollamos la fidelidad en un minutito cada uno. Y cuando entramos a otra etapa donde dice que el que es fiel en lo muy, ya ese es otro nivel, que hay muchos que somos fieles en lo poco. Sí, pues. Pero cuando entramos a ese nivel de ser fiel en lo muy, ya ese es otro. Ahí nuestra fidelidad va, como quien dice, en evolución. Amén. Buenísimo. ¿Quieren Amén. agregar algo ahí? Yo creo que la fidelidad, cuando nosotros somos todo tipo de fidelidad, creo que el mejor precio es la recompensa. Porque si una persona es fiel, va a ser recompensada. Tarde o temprano, esa recompensa va a llegar por la fidelidad que se ha tenido. Wow, es bien tremendo. Y es que el ser fiel creo que lo hace sentir bien a uno mismo, pastor. Porque cuando uno es fiel, uno siente, uno sabe la verdad. Uno sabe, yo pienso que sí, así es. Que cuando yo soy fiel, yo misma me siento bien de mí misma, me siento orgullosa de mí misma. Porque digo, Señor, lo estoy haciendo. Estoy llegando a ese nivel de ser fiel. Ahí es donde entran las intenciones del corazón de uno, no sabe por qué lo hace y para qué lo hace. Y es que uno sabe siempre, creo yo. Sí. Yo creo que la convicción, papá. Sí. Todo eso es convicción. Se puede meter ahí, ¿va, pastor? Que cuando uno está convencido, tiene las convicciones claras, uno le es fiel a cada una de las cosas que vienen de parte de Dios, ¿va? Exacto. Y el ser fiel en aquello en veces que nos permiten hacer en casa. Yo me recuerdo, en mi caso, yo en un área que yo me desarrollé mucho fue en el área de los niños. Y creo que voy a tocar ese punto. Yo sé que ya estamos pasaditos, pero es que es un área Aquí que muchas veces, ay, sirvo, cuido niños, dicen todavía, cuido niños. Entonces ahí ya no estamos siendo fieles y acordándonos que ellos son los, ¿qué dice? Dejar que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces en veces es una área donde no queremos ser fieles. Entonces desde ahí, desde las áreas que tenemos que hacer, desde el servicio que tenemos que dar en casa, que sea limpiar un baño o servir con los niños. Y es que menciono esas porque mire, es donde no queremos muchas veces y queremos decir, no, ya no quiero servir con los niños, ya no puedo. Entonces desde ahí empecemos a ser fiel con el Señor, con los que son los herederos del reino, en limpiar la casa de Él también, que es un servicio precioso, pero contado por el Señor, creo yo, a una magnitud tremenda. Amén. Es que hay servicios donde estás atrás del velo, ¿verdad? Es decir, no te ve nadie. Y otros pues estás enfrente, tal vez dirigiendo, cantando, qué sé yo. Y el servicio es lindo, sea atrás del velo o enfrente del velo. Y volvemos al punto, ¿verdad? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me preparo para desarrollarlo? Y ahí estoy yo siendo fiel con el Señor. Porque ahorita no me mira nadie, pero estoy preparando mi lección para enseñarle a los niños. Y cuando llega la edad de una manera que impacta a los niños, ahí no lo vio nadie. Pero las intenciones de esa persona de prepararse, de estudiar, de orar y de venir, de equipar y saber de que está formando una generación, esas intenciones, wow. Esa fidelidad. Es fidelidad, es fidelidad. Wow, no sé, y terminamos. ¿Quieren agregar algo más? Saludos y todo, porque ya, santo Dios. Saludos a todos. Pastora, Me ¿quieres agregar algo ahí, recuerdo verdad? que yo fui maestra. Sí, de niños también, de todo. Y Cuando íbamos empezábamos a ver, conseguir- cuando empecé a llegar en la casa, ¿se acuerda la casa de ustedes? Pastora estaba en veces con los niños en el cuarto de Hannah. Ajá. Sí, no, pero O el también de Wanda, ¿no? allá en Guate estábamos y nos tocaba ir a recoger a todos los niños. Tuvimos una clase, se llamaba Angelitos de Jesús y era un montón de niños. Miren, a mí se me borraron los mensajes, solo tengo una parte. Pero no tengo señal. Pastora Heidi dice, Pastor Steve dice, sí, cierto, recuerdo cuando Pastor me decía
que le entráramos a levitas, jóvenes, danza, matrimonios. Es un deleite servir. Estuvieron en varias áreas también. Es un deleite servir a Dios por amor y agradecimiento. Solo bastaba saber lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Fidelidad. Dice, wow. Es que miren, ahí están las aportaciones también de Pastor Steve. Pastora Heidi también dice que cuando ella fue llamada al ministerio, Dios se lo puso a su pastor y a ella, ¿verdad? Porque claro, uno de ministro es usado para confirmar esos ministerios primarios que están predestinados, porque uno de ministro ve los frutos en ellos, ¿verdad? En los hijos que traen esa predestinación. Entonces uno puede sentir por medio del Espíritu que le da convicción o testimonio a nuestro espíritu de que hay un ministerio en esas personas, ¿verdad? Y eso lo veo, como decía Pastor Luis hace un ratito, ¿quién más disfrute, deleite, gozo, dicha y, si se puede decir de una forma, orgullo de los padres espirituales al ver que sus hijos están siendo desarrollados también con ministerios? Wow. ¿Verdad que sí? Bueno, lo vamos a dejar ahí por hoy porque son las 3:20. Nos pasamos 20 minutos. Esto se puso... Y no terminamos. No, que tenemos que sí, tienen que volver, Pastor Luisito, Pastor Adina, la otra semana. Gracias a todos por estar ahí conectados. Les amamos, les bendecimos. Vamos a leer todas las preguntas, vamos a ver todos los saludos, vamos a leer todas las aportaciones, se los prometemos. Ahorita por el tiempo ya no, valga la redundancia, no nos da tiempo, pero gracias a todos por estar ahí conectados, tener hambre y sed de aprender. Hoy movimos el horario nuevamente a domingo 2 de la tarde, porque recuérdense que es los martes a las 7:30 de la noche, para aprovechar, para exprimir a Pastor Luisito, a Pastor Adina, que venían de San Francisco, estuvieron predicando ayer allá con Pastor Fermín. Amén. Estuvieron predicando hoy en la mañana acá y ahorita los tenemos aquí todavía, hay que dejarlos ir a descansar, pero gracias por estar acá, hijitos, los amo, los bendigo, gracias por su fidelidad y les dejo el tiempo para que se despidan. Pastor Luisito, luego Pastora Adina, luego Pastora Claudia y me despido yo al final. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Fue un placer haber estado con ustedes. Gracias por haberse conectado. Y solo quiero darles estas pequeñas palabras. Si hay un anhelo, si tú crees, amén, que deseas servirle al Señor a otro nivel, yo sé que vas a querer saber si tengo un llamado o no lo tengo. Entonces, ¿dónde lo vas a descubrir? En el servicio. Amén. Sírvele al Señor y en el servicio te vas a dar cuenta y te vas a encontrar con el ministerio que Dios tiene para ti. Solamente sírvele, y yo sé que el Señor tiene planes grandes para ti, para tu familia, para tus hijos, pero no dejes de servirle. Qué buenísimo. Así que ese es otro discipulado, el servicio. Aparte que lo tenemos en rutina básica, hay que discipular. Pastora Dunia. Pues, bye, Dios les bendiga. Pastores, muchas gracias por la invitación, les amamos, nos sentimos bien honrados para estar aquí con ustedes. Gracias. De veras que cada vez que venimos a casa es algo muy bonito para nosotros, porque aquí crecimos, como siempre lo he dicho, aquí empezamos como bebés, aquí gateamos, aquí aprendimos a caminar. Amén. Y de aquí salimos, de aquí volamos y nos fuimos y les amamos y nada. Muchas gracias, son un gran ejemplo. Cuando hablaban así rapidito, yo también voy a hablar algo. Cuando hablaban de todo el servicio al Señor, hay algo que a mí impactó mi vida, y fue cuando recién empecé a congregarme aquí, todo lo que hacían. Creo que algo que me marcó, y creo que todos los de casa se los hemos contado, son los tiempos de los Yarcel. Ver cómo se desgastaban, como dice la palabra, se desgastaban ustedes mismos haciendo eso todo por esta obra que hoy ya creció. Amén. Obra que un día se dio esa palabra muchas veces, que se iban a ensanchar al norte, al sur, y ahí lo estamos viendo esos frutos de todo aquello que ustedes sembraron cuando esto empezó. De aquellos momentos, pastora hablaba ahorita de ese momento que ella decía, que no creía que era pastora. Me acuerdo que hablábamos y una vez lo mencionó, y yo dije, ella sí es. Solo que en ese tiempo habían muchos Saúles, pero eran necesarios. Sí. Eran necesarios, porque mire ahora, un ejemplo, sabemos que el Señor la usa y la va a seguir usando a los dos, y esto va para más. Amén. El Señor les bendiga. El último sábado de este mes, 27 de noviembre, vamos a tener una vigilia. Va a estar predicando la pastora Claudia con la unción profética. Va a llegar
la pastora, la profeta a predicar, así que invita a una amistad y vamos a cerrar con el pastor y en una pachanga como siempre lo hacemos. El sábado 27 de noviembre. De noviembre allá en San Francisco. San Francisco, amén. Y saludamos a todos. Hay varios de San Francisco conectados allá. Un saludo precioso. Gracias por estar ahí. Les amamos, les bendecimos también a la iglesia, Pastor Steve y Pastora Heya allá de Van Nuys. Los pastores en México miran después el programa y allá están. Un saludo también a Pastor Ron allá en Montana. Bendiciones. Les amamos mucho. Amén. Pastora, ¿te quieres despedir, por favor? Amén. No queremos, ¿verdad? Estamos que nos despedimos y nada. Bueno, que el Señor les bendiga, amados. Ha sido una palabra bien deliciosa. Los invitamos a que todos los martes nos sintonicen y ha sido un placer el poder estar con ustedes, hijitos amados. Traemos a memoria muchas cosas y se nos cruza corto todo, el tiempo, ¿verdad? También, sí. Pero Dios ha sido bueno, amados. Dios ha sido bueno. Una de lo que dejamos acá es, ¿y por qué hacer esto? Es porque realmente acá podemos ver el fruto que el Señor nos ha dado, la promesa. Si realmente tú crees que has sido predestinado para un llamado de los 5 ministerios, créelo y sírvele al Señor. Créelo con todo tu corazón. Acércate a tus pastores. Si eres de acá de casa de Palmdale, acércate a nosotros. Si eres de San Francisco, acércate a tus pastores. Si eres de Van Nuys, acércate a tus pastores. Si estás por allá en Montana, acércate allá con tu pastor Ron. Si estás allá en México, acércate a los hermanos que ahorita están ahí sí que haciendo una obra pastoral y que el Señor sabe, ¿verdad? Acércate y el Señor a través de ellos te vamos a apacentar, te vamos a guiar, te vamos a discipular y el Señor va a confirmar si es un llamado. No creas, acá siempre hemos dicho algo y lo mantenemos, lo sostenemos. Si no, miren los frutos. Si alguien es llamado, tiene un ministerio y es genuino, vámonos. Amén. Aquí hay oportunidad para poder servirle al Señor y se ha visto. Así que les invito, amados, a que creas con todo tu corazón convicciones más que emociones, porque de emociones no vamos a llegar. Amén. Pero convicciones sí. Así que Dios te bendiga. Gracias por este tiempo. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar. Si quieres seguir masticando esta palabra, tenemos en YouTube, en Spotify. En Spotify está el podcast muy pronto. Amén. Y le damos gracias al Señor. Que Dios te bendiga y te miro en el próximo programa. Amén. Y si sigo hablando, seguimos discipulando. Bendiciones, hasta la próxima. Dios me lo bendiga.